Dios te bendiga, buenas noches. Te habla el pastor Jonathan Espada, aquí junto a la pastora Yamaira Espada, en este primer video que estamos haciendo para la edificación de nosotros como iglesia, como cuerpo. Y qué bueno, ¿verdad? Que usted esté aquí en sintonía con nosotros. Te estamos dejando este videíto para que puedas instruirte de la palabra del Señor y a su misma vez pues puedas gozarte este ratito con nosotros. Así que la pastora Yamaira con palabras de saludo. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, como siempre, por acá trayendo palabra de bendición a nuestras vidas. Amén. Qué mejor que compartir con ustedes, ¿verdad? Una palabra que sabemos que va a edificar sus corazones, sus mentes, para que puedan, ¿verdad? Continuar, que podamos todos continuar adorando al Señor y aprendiendo cada día más de su palabra. Qué Amén. importante es que podamos todos juntos, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Aprender de la palabra del Señor. Y en esta preciosa noche, Aleluya. o mañana o tarde, no sé cuándo vas a ver el video, ¿verdad? Queremos dejarte una corta reflexión para que en este día, donde estés escuchando esta reflexión, puedas meditar en la palabra del Señor y lo que Dios quiere hablarte en este día. Amén. Así que vamos a comenzar y voy a leer rápidamente lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Esta traducción es la traducción lenguaje actual. Dice: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice amén. 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 Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ujú. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. La Reina Valera dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Mira qué peculiar, ¿verdad? Que mientras lees eso, ¿verdad? Que habla específicamente que la prueba produce paciencia. Ujú. Muchas veces eso es lo que nos hace falta en los momentos cuando estamos en prueba. Amén. Cuando estamos pasando por diferentes situaciones, por diferentes procesos, lo último que logramos adquirir en medio de esa prueba es la paciencia, ese momento de saber esperar en Ujú. lo que Dios va a hacer, porque sabemos, ¿verdad, pastora? Que mientras uno le sirve al Señor, mientras el Señor va haciendo diferentes cosas en nuestras vidas, Ujú. mientras más nosotros nos vamos comunicando con el Señor, estableciendo una relación con el Señor, más se supone que lo conozcamos. Amén. Y sabemos que Él relata y nos dice en su palabra que Él siempre va a estar con nosotros, no importa la situación que sea, Amén. porque ya nosotros Siempre. pasamos a ser propiedad de Él. Ujú. Obviamente sí tenemos que pasar procesos, tenemos que pasar situaciones, circunstancias, pero en el momento de la verdad es cuando menos sabemos esperar en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y por eso, ¿verdad? En esta Ujú. cortita reflexión que queremos dejarte para que te la lleves y la internalices en el momento que la escuches y te la lleves por el resto, si ¿verdad? Si lo estás escuchando al inicio del día, te lo lleves por el resto del día o en la mañana, en el momento que lo estés escuchando. Pero cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, cuando ya nosotros nos involucramos más con el Señor, porque en las pasadas enseñanzas que se estuvo dando eh, en la iglesia, ¿verdad? Se estaba tratando, obviamente, de ir más a lo profundo, Amén. de ir a relacionarse más con el Señor, de ir a Ujú. buscar más del Señor, ¿verdad? Ujú. Pues eso realmente, pues, lleva, obviamente, algo que nosotros necesitamos hacer, y es que mientras más nos relacionemos con el Señor, más procesos vamos a pasar. Bueno, y tenemos que decir también, obviamente, ¿verdad? Que mientras más vayamos buscando cuál es la voluntad y el propósito del Señor para nuestras Ujú. vidas, van a haber momentos en los cuales los vamos a ver como pruebas o procesos porque no entendemos a dónde Dios nos quiere llevar. Ujú. Primero tenemos que aclarar, ¿verdad? Que este verso que leí al principio, el escritor del libro de Santiago le está diciendo a estas personas, ¿verdad? Que le está escribiendo, él está dejando saber que van a pasar pruebas. Él no le está diciendo: no van a pasar ninguna prueba, todo va a estar bien. No, él está diciendo: van a pasar pruebas, pero cuando ustedes pasen por las pruebas y por el proceso, siéntanse felices, ¿verdad? Ujú. Nuestras palabras, siéntanse felices. Y yo creo que esa es la primera parte, ¿verdad? Que vamos a destacar un poquitito por encimita, porque
¿quién estando en una prueba se siente feliz? Hmm, Nadie ech, se siente feliz estando en una nadie, prueba, estando en eso es un proceso. correcto. No hay nadie que se sienta feliz porque estamos pasando por un proceso, tal vez no lo entendemos, tenemos que llorar por X o Y razón, cual sea, ¿verdad? Que estemos pasando, Ujú, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados porque no sabemos cuál es el final de este proceso, ujú, no sabemos por dónde caminar en este proceso. ujú, Pero bien, ¿verdad? Y en muchas partes de la palabra del Señor, el Señor establece claramente que vamos a tener que pasar pruebas. mm, La Biblia dice: en el mundo tendré aflicción, pero confía porque yo vencí al mundo, dijo Jesús. No dijo: no van a tener que pasar por ninguna aflicción. No, no, Él está diciendo que vamos a pasar por aflicciones, pero que Él va a estar con cada uno de nosotros. amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que en medio del proceso o la prueba que estemos pasando, comprendamos primeramente que Dios está con nosotros y segundo que tenemos que tener gozo o que tenemos que estar felices porque sabemos que esa prueba que estamos pasando no solamente va a producir paciencia, como dice Santiago, Ujú, sino que va a producir fe. fe. Y Ujú, aparte de la fe, va a producir más dependencia a lo que es, ¿verdad? La voluntad, el propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre, ¿verdad? El salmista también decía, aunque pase por las aguas, o Isaías, perdón, debo decir, aunque pase por las aguas, no no me se negarán. negará. Aunque Ujú, pase por el fuego, no arderá la llama en mí. mm, O sea, está diciéndonos, no es que no vas a pasar por el fuego, sí vas a sí. pasar por el fuego, Ujú, pero la llama no va a arder en ti. No es que no vas a pasar por el agua. No, sí, vas a pasar por el proceso del agua, pero no te vas a ahogar. ujú, Tal vez tú estás pasando por un proceso que tú piensas que te vas a ahogar, que no puedes salir de ahí. Como decimos ujú, en el barrio, me estoy ahogando en un vaso de agua. O tal vez estás pasando por un momento de prueba tan fuerte y tan difícil que piensas que como si estuvieras como a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, wow. donde les pusieron 7 veces peor la temperatura. Tal vez Ujú, estás pensando que estás pasando por ahí, pero venimos a decirte en este momento, ¿verdad? Que a través de la palabra de Dios podemos aprender que cuando llegan pruebas a nuestra vida, hay algo que Dios está queriendo hacer sí. Ujú, cuando Él permite que esa prueba se dé en tu vida. Cuando Él permite que ese proceso se dé en tu vida, que tú tengas que pasar por ciertos procesos, que tú tengas que pasar por ciertas pruebas, es que hay algo que se está produciendo en medio de esto. eso es amén. Hablamos de la paciencia, pero también tenemos que hablar de la fe, pastor. Ujú. No, y estas son una de las cosas que cuando se habla específicamente de la fe en medio de una prueba es Ujú, cuando más difícil se nos hace mantenernos en la fe, mantenernos enfocados, centrados claro. en lo que dice la palabra, porque cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en diferentes procesos, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en diferentes circunstancias que trastocan nuestra fe, Ujú, primeramente el Señor nos enseña que no debemos temer, porque Él amén. está con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege. Sí. Pero una de las cosas que nosotros descubrimos mientras estamos en un proceso, ¿verdad? Es cómo nosotros debemos enfrentar eso. Ujú, ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a saber cómo vas a enfrentar en medio del proceso, si lo vas a enfrentar tú como hijo de Dios, porque no, aquí no estamos hablando de a personas que no son hijos de Dios, le estamos hablando a personas que ya se supone que tengan un entendimiento vasto de lo que es relacionarse con el Señor, pero a la misma vez entender que en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, tú debes entender que Dios siempre va a estar contigo, que Él no te va a dejar amén. solo, porque Él lo prometió. Y la palabra siempre nos enseña que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni tampoco Para mentir. para mentir. Amén. Y esta es una de las cosas que yo quiero que tú enfrentes, ¿verdad? Que mientras tú estás en el proceso, ¿verdad? Mientras estás en diferentes circunstancias, ahí es donde Dios siempre se vale para demostrarte que Él va a estar contigo, que Él no te va a dejar. Así estés pasando el proceso, la situación que sea, Él siempre va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú debes saber de qué manera tú vas a enfrentar ese proceso. Amén. Hay muchos procesos, ¿verdad? Porque la vida de un procesado directamente, ¿verdad? Hace a veces a nosotros como hijos de Dios ser trastocados de cierta manera, pero eso es lo que hace que despierte un carácter diferente en nosotros. Amén. Eso es lo que hace que despierte algo que, que va más allá de las acciones que tú puedes hacer normalmente cuando tú estás pasando cualquier situación. Amén.
porque ya tú comienzas a ver las cosas totalmente diferentes. Ujú. Ya tú no comienzas a ver las cosas como antes las veías, porque antes tú le encontrabas una solución a los procesos, a las circunstancias. Te ibas quizás por el lado más fácil, por lo tangible, por lo Ujú. que tú entendías que era lo más fácil, pero ahora cuando pasas a ser hijo de Dios, cuando ya pasas a, a vivir las experiencias que el Señor te sigue brindando mientras más te metes con Él, las cosas se resuelven totalmente diferentes. Tengo que agregar, ¿verdad? Que como seres humanos también hemos estado ahí, Ujú, nosotros también. Y ujú. como seres humanos, cuando estamos pasando por procesos o por pruebas, estoy 100% segura que lo primero que viene a nuestra mente es que Dios nos dejó, que Dios nos ha abandonado, que no sentimos a Dios por ninguna parte, no podemos ver que esto realmente es un proceso de Dios o una prueba que Dios está permitiendo para formar nuestro carácter, para que nuestra fe sea Ujú, creciente ujú. o para que podamos para que el proceso produzca paciencia en nosotros. Pero tenemos que nosotros también que aprender, ¿verdad? Como cristianos, tres cositas, ¿verdad? Que ya hemos discutido hasta el momento. Y es que la primera debemos Aleluya. reconocer siempre que Dios siempre va a estar con nosotros Amén. en los No tiempos importa lo que sea, buenos, Dios va a estar con pero nosotros. en los tiempos malos también. Aleluya. Segundo, que cuando pasamos por la prueba, por la dificultad, por el proceso, es que hay algo que Dios está formando en nosotros. Ujú. La paciencia, la fe, la esperanza, el carácter, algo. Y tercero, es que tenemos que aprender nosotros mismos a pensar de manera diferente. Aleluya. ¿Por qué, pastora? Por lo que acabo de decir. Por lo general, cuando pasamos una prueba, un proceso, una dificultad, un tiempo difícil, tendemos a pensar automáticamente que Dios no está en el Mm, asunto. ujú. Y es todo lo contrario. Vemos alrededor de todos los años que hemos podido, ¿verdad? Ver ser líderes, eh, ser cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas, podemos ver que en todo tiempo Dios está con Amén. nosotros. Son Amén. tres cositas que debemos recordar siempre es que en medio del proceso o la prueba que estamos pasando, Dios está con nosotros. Segundo, debemos comprender que las pruebas van a llegar. Ujú, ujú. Las pruebas van a llegar, ¿por qué? Porque acabamos de mencionar que es necesario que esas pruebas, que esos procesos lleguen, porque Dios está formando algo en Sí, nosotros. Dios está formando un carácter Amén, en nuestra manera como relacionarnos con Él como cristianos que somos. claro. Y es importante que podamos comprender, ¿verdad? Que todos nos toca pasar por pruebas. Claro. Ahora, ¿qué vas a hacer en medio de la prueba? Ujú. ¿Realmente le vas a creer a Dios que Dios está contigo? Amén. ¿Realmente vas a creer que de esta prueba Dios está sacando algo bueno de ti? Ujú. ¿Realmente puedes creer o tienes la fe suficiente para convencerte de que Dios está permitiendo esta prueba y este proceso porque desea que tú veas algo que tal vez tú ni siquiera has visto en ti? Wow. Que tal vez Aleluya. hay algo en tu personalidad, en tu carácter, en tu formación que tú ni siquiera has visto. Y Ujú, Dios quiere que tú lo veas en este tiempo, en esta temporada, en este momento que estás pasando por esta prueba. ¿Te has puesto a pensar en eso? No, realmente no pensamos en eso. ujú. Siempre pensamos en la parte negativa. ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué te sientes solo? Dios me dejó. ¿Por qué me está permitiendo pasar por esta prueba? Si Dios puede evitar la prueba, ¿por qué no la evita? Ujú. ¿Ves? Son cosas que todos como seres humanos hemos pensado y hemos pasado por ahí. Tristemente. Pero con el tiempo hemos aprendido lo que la palabra establece, ¿verdad? Que Amén. Dios dice en Mateo 28:20 que Él va a estar con nosotros hasta el fin Ujú. del mundo. Sí, ahí aprendemos cuando llegan esos momentos de verdad, de prueba, ahí es cuando nosotros comenzamos a ver las cosas de manera totalmente diferente, porque ya entendemos que el Señor es el que está con nosotros. Ujú, Cuando ya tú estás trabajando de esa manera, cuando ya tú estás relacionándote con el Señor de diferentes maneras, que Él te sigue diciendo que aunque tú te metas más conmigo, van a seguir llegándote los procesos, van a seguir llegándote las situaciones, van a seguir llegándote eso, porque es como cuando tú estás en una escuela y tú estás o en una universidad, en cualquier lugar donde tú estudies, el profesor o la maestra o el maestro te va a estar enseñando ciertas cosas, pero llega el momento del examen
Y mientras tú estás en ese momento del examen, ahí es donde tú tienes que poner en práctica todo lo que tú has escuchado, todo lo que se ha ido discutiendo, todo lo que te han estado enseñando. Ahí es donde tú lo pones a prueba. Y esos son los momentos cuando llegan las pruebas, las situaciones. Ahí es donde nos toca poner en práctica los momentos de oración, los momentos donde nos hemos relacionado con la palabra, donde hemos escuchado testimonio, donde hemos escuchado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en todo momento, como lo dije hace varios domingos atrás, en la palabra no temas está 365 veces en la palabra, en la Biblia. Amén, así es. Y eso significa que el Señor siempre te está diciendo que no temas, que Él está contigo. No temas porque Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a sustentar, Él te va a llevar por el camino correcto, pero está en ti el carácter, la intención con la que tú puedas sobrellevar cada cosa. Pero venimos a exhortarte, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? En este momento que tú veas el video, que disfrutes el proceso, porque si tú disfrutas el proceso, luego vamos a celebrar la victoria. O Amén. sea, que porque tú estés en un proceso no significa que te vas a quedar ahí. No significa que vas a estar todo el tiempo en un mismo proceso. No. Hay momentos de los cuales Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la manera de cómo tú solucionar esas cosas. Así que quédate tranquila, quédate tranquilo, que Dios va a sacar la cara por ti. Dios va a estar contigo, Dios va a estar delante de ti. Así que venimos a exhortarte esto en medio del proceso. Este no va a ser el primer video. Obviamente tratamos, ¿verdad?, de que sea un video justo, corto, para que puedas concientizar en esta palabra, que disfrutes tu proceso. En medio del proceso, disfrútalo. Y entiende que el Señor siempre va a estar contigo. Amén. Voy a repetir lo que leí al principio, el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Esta es la traducción lenguaje actual. Como decía el pastor, disfruta el proceso, pero aquí Santiago lo está diciendo de esta manera. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Aleluya. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Así que Wow. en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, sea el momento que estés viendo este video, deseamos con todo el corazón y oramos con todo el corazón que cada vez que venga una prueba a tu vida, que cada vez que estés pasando un proceso difícil, recuerdes que Dios sí está contigo, que las pruebas tienen que venir porque llegan con un propósito a nuestras vidas. Y tercero, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las pruebas. Amén. Verlas como ese proceso donde debemos disfrutar, donde debemos estar completamente felices, sabiendo y reconociendo, convencidos de que Dios está con nosotros y que Aleluya. algo poderoso y productivo para nuestras vidas haremos de sacar de ahí. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que sean todos bendecidos en este tiempo y que podamos continuar compartiendo la palabra del Señor Amén. juntamente con todos ustedes. Amén. Te dejo con este cortito pensamiento. No llores por lo que perdiste, sino guarda la energía para celebrar lo próximo que viene. Así que no te dejes que el proceso te consuma, sino disfrútalo. Dios te bendiga. Los pastores Espada aquí para servirles. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.